Buenos días, mi nombre es Omar David Díaz Castro, estudiante de Ingeniería Industrial de la CUN. Vengo a exponer ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. En la introducción, las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, por sus siglas EDO, son un tema fundamental en matemática aplicada y en la física, ya que muchos sistemas reales de la naturaleza pueden describirse mediante ecuaciones no lineales. Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que involucra funciones de una variable independiente y sus derivadas. Una EDO no lineal es aquella que en la función desconocida o sus derivadas aparecen de manera no lineal. En contraste a una EDO lineal, las funciones y sus derivadas aparecen de forma lineal. Las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales pueden exhibir comportamientos complejos como caos, bifurcaciones y múltiples soluciones. La teoría del caos es particularmente importante en el estudio de sistemas donde pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden llevar grandes cambios en las soluciones. Objetivos generales. Las ecuaciones diferenciales ordinales no lineales tienen como objetivo modelar y analizar fenómenos donde la tasa de cambio de la variable dependen de ella misma de manera no lineal. Estos fenómenos pueden encontrarse en diversas áreas como la física, biología, economía y ingeniería. Objetivos específicos. Los objetivos específicos de la EO no lineal pueden variar según el contexto del campo de estudio. Tenemos el modelo de fenómenos, utilizar las ecuaciones diferenciales no lineales para describir y predecir comportamientos en sistemas físicos, biológicos y económicos. Tenemos el análisis cualitativo, que estudia la existencia y unicidad de soluciones, así como la estabilidad para entender el comportamiento general de los sistemas. Tenemos el modelo numérico, desarrollar y aplicar métodos computacionales para aproximar soluciones de ecuaciones no lineales que no pueden resolverse analíticamente. El control de sistemas, implementar estrategias de control de sistemas dinámicos que describen mediante ecuaciones diferenciales no lineales para mejorar su desempeño. Teoría de la bifurcación, que es investigar soluciones de un sistema cambian continuamente con cambios de parámetros, identificando puntos críticos y cambios en el comportamiento. Está la interacción de múltiples variables, que es explorar la dinámica de sistemas que involucran múltiples interacciones y retroalimentaciones que son comúnmente en muchas aplicaciones del mundo real. Interpretación de resultados, proporcionar interpretaciones físicas o prácticas en las soluciones obtenidas, ayudando a comprender el sistema que modela. Por último, pues todos esos objetivos específicos permiten avanzar en el entendimiento de fenómenos complejos y son esenciales en diversas disciplinas de la ciencia y la ingeniería. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Adriana Páez y a mí me correspondió el punto del mapa conceptual acerca de todos los temas vistos en la materia de ecuaciones diferenciales. En primer lugar, tenemos la parte de los refuerzos de preconcepto, en donde encontramos lo que son las reglas de las derivadas, reglas derivadas básicas, trigonométricas, teorías de funciones exponenciales y logarítmicas, la derivación implícita, la cual se utiliza eh, como método de solución con la diferenciación, reorganización y el despeje. Las antiderivadas, el cual se obtiene el proceso opuesto a la derivación, y las reglas de integración, que son las fórmulas para calcular integrales definidas e indefinidas. Posterior a esto, vimos todo lo que son generalidades y conceptos básicos acerca de las ecuaciones diferenciales. Entonces vimos lo que son ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, eh, de una sola variable y de múltiples variables. El orden y el grado, mayor número de derivadas en la ecuación, exponente más alto de la derivada. Métodos de solución, separación de variables, integración directa, ecuaciones lineales, ecuaciones exactas. Luego está el tema de la tipología de ecuaciones diferenciales, ya para detallar un poco más acerca de las ecuaciones diferenciales ordinarias, las cuales se pueden dividir en primer orden, segundo orden, orden superior, y pueden ser lineales y no lineales. Y las ecuaciones diferenciales parciales, las cuales están de primer orden y segundo orden, y también pueden ser lineales y no lineales. Ya luego tenemos el tema de la familia de soluciones de una ecuación diferencial,
es el conjunto de todas las soluciones posibles de una ecuación. Entonces se tiene la solución general y la solución particular. Solución general son las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria, incluyendo las constantes, y la particular se aplican condiciones iniciales a la solución general. Luego tenemos subtema también de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces tenemos ecuaciones diferenciales con variables separables, modelos de crecimiento, los cuales pueden ser crecimiento exponencial o crecimiento logístico. El crecimiento exponencial es el crecimiento sin limitaciones y el logístico es limitado por la capacidad de carga. La ley de enfriamiento de Newton, la cual habla acerca de la temperatura de un objeto en relación con la temperatura del entorno. La ecuación diferencial lineal, expresión lineal en Y. Circuitos RL y RC. RL sería un resistor, un inductor, y RC es un resistor y un descondensador. Sustitución, la sustitución pues que conduce a ecuaciones con variables separables, la cual puede ser solucionada mediante sustitución simple, y ecuaciones lineales, que sería la ecuación de Bernoulli y la ecuación de Riccati. Entonces, bueno, esto digamos que sería como los conceptos pues a nivel general de lo que vimos en curso y estamos viendo en el curso de acuerdo al sílabus, y ya pues vamos a detallar un poco más en el siguiente punto acerca de la infografía, que la va a presentar otro de mis compañeros. Muchas gracias. Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Giancarlos Hernández. A mí me tocó la parte de la infografía en la historia de ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden. Fue descubierto por el hindú Allan Vance sobre el siglo XVII. En ese orden de ideas, Newton y Leibniz, Newton, quien nació en 1642 y falleció en 1727, junto con Leibniz, que nació en 1646 y falleció en 1746, contemporáneos de la época, se encuentran las ecuaciones diferenciales, una relación entre dos cantidades y sus diferencias. En la siguiente parte se explica el surgimiento de las cantidades y sus diferencias, ¿sí? Lo que fue Leonardo Euler quien avanzó y potenció la idea de Newton y Leibniz, quien nació en 1707 y falleció en 1783. Él publica su obra institucional, ¿sí? Em, Siendo esta la primera teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales ordinarias están divididas en tres partes. El primer orden, que es separables, homogéneas, lineales y exactas. En el segundo orden se encuentran las lineales y las reducibles de orden. Y en el orden superior o tercer orden, pues ya son las diferencias dadas. Sí, para ello él desarrolló el método de series de potencias para resolver ecuaciones diferenciales de la forma x sub comas igual a x sub comas a y igual a cero, ¿sí? Para ello se dará claridad o claro ejemplo de cómo se explican las ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden en la vida diaria y proyecto de la humanidad. En este caso, mi compañera encargada va a hacer la explicación de todo lo que es las ecuaciones diferenciales en ejemplos de la vida que han pasado actualmente. Saludo profesora y compañeros, esta es la presentación para el ejercicio aplicado de ecuaciones diferenciales sobre el puente de Tacoma-Narrows. El puente de Tacoma-Narrows se terminó y abrió al tráfico en el verano de 1940 en el estrecho de Tacoma en Estados Unidos. Desde el día de su inauguración, el puente comenzó a presentar oscilaciones verticales, aunque era un puente colgante de 1.600 metros de longitud, el tercero más grande del mundo en la época en que fue construido.
4 meses después de su inauguración, el puente se hizo famoso por su dramático colapso estructural, inducido por el viento, a causa del fenómeno aerodinámico del flameo, por el cual el puente comenzó a vibrar de manera persistente y algunas partes de la construcción presentaban movimientos verticales de hasta 18 metros de alto. Lo que provocó que el puente entrara en resonancia fue el viento que soplaba transversalmente a la estructura. El puente está conformado por un tablero horizontal y 2 paneles verticales a los lados. El viento venía horizontalmente, digamos que de derecha e izquierda. Cuando se topa con el panel derecho, desdobla en 2 flujos el aire que recorre el puente, pero como el puente carecía de líneas aerodinámicas, el aire formaba remolinos en la parte superior y también en la parte inferior. Dichas oscilaciones incrementaron conforme el puente se torcía. El evento del colapso quedó registrado en una filmación y no se perdieron vidas humanas. Los vientos eran aproximadamente de 64 kilómetros por hora, los cuales no eran muy fuertes para provocar el colapso, pero sí fueron lo suficientemente fuertes para haber provocado daños estructurales, por lo cual a las 11 de la mañana el puente colapsó. El puente que reemplazó este primer desastre fue inaugurado en el año de 1950. Las teorías que se tienen. Aunque inicialmente su colapso se atribuyó al fenómeno de resonancia, posteriormente los 2 científicos, Leiser y McKenna, hacen pensar que el fenómeno fue causado por algo más complejo. Es aquí cuando entra en escena la interpretación matemática gracias a las ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial que presentaremos para explicar el fenómeno es de que la segunda derivada de x respecto a t cuadrada es igual a menos omega sub 0 al cuadrado de x más a sub 0 que multiplica a seno de omega t. La ecuación obtenida no es más que la suma de 2 movimientos simples que dan como resultado el efecto de resonancia, donde tenemos una ecuación diferencial lineal no homogénea. Resolveremos la EDO en 2 partes, con una solución complementaria de x sub c de t y una solución particular de x sub p de t. En este caso, por el método de coeficientes indeterminados. Primero, comenzaremos obteniendo una solución complementaria. Para ello, tomaremos la parte homogénea de la ecuación diferencial y la transformaremos en una ecuación algebraica común, donde k' será igual a m a la n, es decir, si tenemos la segunda derivada de x, esto será igual a m al cuadrado. Sacamos la ecuación y en este caso obtuvimos raíces complejas. La solución complementaria de t va a ser igual a Euler elevado a alfa t, que multiplica a c1 coseno de beta t más c2 seno de beta t. Como alfa es igual a 0 y beta es igual a omega sub 0, la solución complementaria es igual a C1 coseno de omega sub 0t más C2 seno de omega sub 0t. Ahora pasamos a hallar la solución particular. Primero identificamos la parte no homogénea de la ecuación diferencial. En este caso, h de x es de la forma seno y coseno. Por lo tanto, la solución particular va a ser igual a coseno de omega t más b seno de omega t. Y para encontrar los valores de a y b, derivaremos la solución particular cuantas veces sea necesario. Y luego reemplazaremos en la ecuación original. Resolveremos la ecuación obtenida despejando los valores de a y b. En este caso, a es igual a 0 y b va a ser igual a sub 0 sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, obteniendo que t es igual a a sub 0 sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. Todo esto multiplicado por seno de omega t. Ahora, para obtener la solución general de la ecuación diferencial, debo sumar la solución complementaria con la solución particular que hallamos anteriormente.
La solución, entonces encontraremos la siguiente solución en C1 coseno de omega sub 0,3 más C2 seno de omega sub 0t más A sub 0 sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, todo multiplicado por seno de omega t. Y encontramos entonces la solución a la ecuación diferencial que nos explica el motivo por el cual se dio la caída del puente de Tacoma. Pero también tenemos que tener en cuenta otras teorías como son los efectos no lineales, con lo cual los constructores estaban perplejos, pues había fallado el balance y la distribución de fuerzas, y fue lo que expusieron los ingenieros Leiser y McKenna. Ante esto, pues podemos concluir de que, primero, el cambio de una ecuación diferencial a otra demuestra la no linealidad del sistema. Segundo, en todos los cables del puente no existían las mismas ecuaciones en un mismo instante de tiempo. Tercero, es imposible que el viento pudiera tener una frecuencia constante y que la frecuencia de oscilación del puente era independiente de la velocidad del tiempo. Cuarto, las ecuaciones no lineales son impredecibles. Ahora, como dato curioso, vamos a ver un ejemplo que hace muy pocos años surgió en nuestro país de Colombia y que lamentablemente sí cobró la vida de personas, de 9 trabajadores. Y pues un ejemplo actual es el puente de Chirajara, en el cual podemos ver la importancia de tener un buen diseño de ingeniería y de tener en cuenta todos los datos y evaluar todos los escenarios. El puente de Chirajara era un megaproyecto de ingeniería, el cual colapsó el 15 de enero del 2018 antes de ser terminado e inaugurado. Como les había dicho anteriormente, era una obra de gran magnitud que iba a comunicar la vía entre Bogotá y Villavicencio. Pero según las investigaciones de la firma mexicana Maxpresa y Mojeski and Master, la causa del derrumbamiento del puente fue una deficiencia en la capacidad del tabique y de la losa de cabezal por el error del diseño respecto a la resistencia proporcionada por el tabique. Es decir, que esa zona no fue lo suficientemente fuerte para sostener las fuerzas a las que se sometía el puente. Esto pues fue un tema de mucha gravedad, porque se perdieron vidas humanas y pues puso en jaque el tema de la ingeniería y de los estudios que se hacen antes de colocar en prueba este tipo de megaestructuras. Con el puente de Tacoma se llegaron a... Con el puente de Tacoma se empezaron a implementar métodos que pudieran evitar que se diera otra vez esta tragedia, que pues se perdieron, fue más que todo tema de dinero y de tiempo. Y son los tales túneles de viento que aún son pues utilizados dentro de la ingeniería de puentes. Y entonces, no solamente en la ingeniería de puentes hay que tener en cuenta los materiales, sino que también hay que tener en cuenta otros factores, como son las fuerzas a las que son sometidos los puentes. Una de las principales es la fuerza de gravedad, debido a que los pilares de la columna soportan la presión ejercida sobre el peso del puente. Otra de las fuerzas que siempre se tiene que tener en cuenta son la fuerza de flexión, que ejerce dos fuerzas en sentido contrario, pero esta es contrarrestada por la fuerza de atracción, que ejerce también dos fuerzas, pero hacia el mismo punto. Funciona todo esto como si fuera un estilo de acordeón. El reto es siempre encontrar un balance entre todas las fuerzas para fabricar los puentes en materiales resistentes y que así soporten el paso del tiempo. No solamente es importante tener un buen diseño que sea atractivo y llamativo a los ojos, sino que también puedan brindar una seguridad y que no se vuelva a convertir como pasó con el puente de Chirajara en Colombia o como el puente de Tacoma-Narrows. Hasta aquí pues es nuestra intervención para las ecuaciones diferenciales. Muchísimas gracias por la atención. Profe, yo vengo a hablar sobre las conclusiones. Ecuaciones diferenciales no lineales. Las ecuaciones diferenciales no lineales son fundamentales para comprender el mundo en toda su complejidad. A diferencia de las ecuaciones lineales, que simplifican las relaciones entre variables, las no lineales capturan esa naturaleza impredecible
que observamos en la realidad, ya sea en la dinámica de las poblaciones animales en un ecosistema o en la respuesta de una economía ante diferentes factores. Estas ecuaciones nos muestran que muchos sistemas pueden reaccionar de manera muy sensible a cambios pequeños. Una leve modificación en las condiciones iniciales puede desencadenar un efecto dominó, llevando al sistema a comportamientos inesperados o incluso caóticos. Debido a que estas ecuaciones suelen ser muy difíciles de resolver con métodos tradicionales, necesitamos aplicar métodos numéricos y computacionales para obtener respuesta. Finalmente, para mí, la verdadera importancia de las ecuaciones diferenciales no lineales está en cómo logran capturar las interacciones complejas entre múltiples variables y los efectos de retroalimentación que ocurren en el mundo real. Al modelar fenómenos con precisión, estas ecuaciones nos ayudan a visualizar y entender cómo se conectan los sistemas vivos y tecnológicos que nos rodean. Me parece fascinante pensar que el mundo no siempre responde de manera simple o directa, más bien en un entramado de relaciones complicadas que podemos empezar a comprender mejor gracias a estas herramientas. Así, estas ecuaciones van mucho más allá de ser solo fórmulas matemáticas. Son una ventana que nos permite ver la dinámica, a veces caótica y siempre fascinante, de nuestro entorno. Muchas gracias.